Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. ¿Verdad? Porque usted como defiende su fe, yo también defiendo mi fe. Y en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, cuando usted dice Señor, hay que entender el concepto de Señor. Cuando el apóstol Pablo presenta el Evangelio a Roma en capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? 9, esta es la palabra de fe que predicamos. No quiero si leerlo, cerca de ti está la palabra. ¿Y usted lo está verificando allá? Romanos 3, 8, Romanos 10, 8, ajá, ¿qué dice? Desde el 8. Pero Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo lleve en sí la muerte. 10. 18. Romanos 18. Okay. Bueno, voy a leerlo. Mire, no sé qué versión usan ustedes, y no estoy diciendo que esté mal la versión, solo que la versión latinoamericana está en un lenguaje actual, un poquito más entendible, pero un poquito, me gustaría más usar la versión Jerusalén, que es más... O sea que no vamos a hablar, vamos a cambiar de tema. No, eso, no sé, porque no quiero cambiar. Es que porque la Jerusalén, de ahí fue tomada la... El tema que traíamos sobre la utilización de los pecados, y eso no lo vamos a seguir. No lo vamos a tocar. Pero entonces, antes para cerrarlo, para no ya no tocarlo, voy a cerrar esto acerca de... Usted me dijo que estoy mal en mi fe. Solamente quiero... Sí, para cerrar aquel y darle paso que usted, solamente una cosita que usted me leyó que no pude decirle para cerrar ese paso, que es Marcos 2.7. Sí, léame, claro. Marcos 2.7, a lo mejor. Los que me están siguiendo, analicen la cita que él me dio y la expresión que él dijo. Son 4 evangelios y hay que compararlo para ver qué es lo que quiso decir. Y eso es lo que yo voy a hacer. Allá, en el que estábamos leyendo, blasfemaron, y ahora, ¿qué es lo que quiso decir? Y él tomó 2.7 de Marcos. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Quiénes eran los que decían eso? No, léalo más atrás. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? Los maestros de la ley, fariseos, dijeron, ¿cómo puede decir que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ciertamente, si solamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo está perdonando los pecados, quiere decir que Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que Él es Dios. Y si solamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo es Dios, si Él es Dios, ¿puede darle el poder a los hombres de perdonar pecados? Y efectivamente en Juan 20:21 dice que ese que es Dios, Jesús, dijo en el 23, vayan, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Él mismo, que es Dios, le dio poder a los que no tenían poder. Ahora sí hay poder, y eso fue lo que demostró. Por eso curó al paralítico, para demostrar que Él es Dios y tiene poder para perdonar pecados, y Él es Dios y le dio poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. Ok. Espero, bueno, yo no comparto esto. La explicación que está dando Jesús es respecto a la comisión que Dios le dio a sus apóstoles. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ok? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora lo van a escuchar lo mismo, pero del labio del sacerdote. Lo mismo, pero del labio del sacerdote. Ciertamente, ustedes verán que Jesucristo mandó en 2 Marcos 16:15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que vaya, prediquen el evangelio. ¿Se acuerda que Tomás no estaba cuando los apóstoles le predicaron lo que había sucedido y él no quiso creer? Y ellos le estaban predicando el evangelio. No, ellos no estaban predicando. Le dice versículo, pastor, si usted dice que no estaba predicando, se lo recuerdo, el versículo. El versículo es San Juan 20:25. Dice, desde el 24, dice, los discípulos le contaron. ¿Qué es eso? Predicar, anunciar. Que usted me diga que eso le contaron, no es anunciar, no es predicar, mi respeto, pastor. Pero la Biblia dice que sí se lo anunciaron, que se lo predicaron. ¿Prediquen qué? Ahora pongan cuidado. El hermano dice que Jesucristo mandó fue a predicar el evangelio. Hermano, usted mismo dijo que había 4 evangelios. San Marcos dice, el que crea, ¿en qué? En la predicación. Vaya, prediquen el evangelio. El mensaje del evangelio. Ese que usted no quiere creer, donde Jesús dijo, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. El que crea se salvará. Por eso nosotros lo creemos, porque Él mandó a predicar eso y nosotros creemos. Y si usted ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle a cumplir las cosas que yo he hablado. Las cosas que, ¿qué pastor? Que yo os he hablado, las he enseñado. ¿Y qué fue lo que Él habló y enseñó en Juan 20:23? A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿Y qué le dijo en el 21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si lo sabe, ¿por qué no lo cree? Se le respeta. Pero usted, el mundo, debe saber que usted se niega a creer lo que dice Marcos. Marcos dice, vaya, prediquen el evangelio. Yo le estoy predicando el evangelio a toda criatura, incluyéndolo a usted. Usted dice, a pesar de que me lo ha mostrado en la Biblia, yo decido no creer y de aquí no vamos a salir. Se le respeta, pastor. Pero yo cumplí con mi deber. La pregunta es, ¿a quiénes usted le perdonará los pecados? ¿A quién usted le perdona los pecados? Aquellos que se confiesan. Y si los que se confesaron solamente es un rito y no hay arrepentimiento, ¿será perdonado? La Santa Madre Iglesia, si usted fue católico, ha de saber que la Santa Madre Iglesia enseña que no. ¿Quién perdona los pecados entonces? ¿Su fe o confesarse? Si usted mira en la Biblia, Jesucristo dijo fue, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Si usted me demuestra con la Biblia, como yo lo estoy haciendo, mi respeto, pastor. Lo que me admira es que siendo usted pastor evangélico, no me predique con la Biblia, me hable con argumentos suyos. Y cuando yo comencé, le dije, pastor, asegúrese que lo que usted va a hablar esté en la Biblia, porque la gente lo va a seguir y lo estamos firmando. Porque yo sí se lo voy a... Mire, pastor, yo sé que todo está en la Biblia, lo que yo le estoy predicando. Lo que usted está predicando, no, pastor, con el respeto. Y usted no nos lo ha mostrado. Y todos estamos esperando que usted lo muestre, pastor. ¿Nos recuerda que di las citas bíblicas? Hablamos de las citas bíblicas. Porque la vida eterna... Y no vamos a entrar porque esto se presta como ya una discusión, ¿ok? Sí, vamos a terminar esto. Dice que para que todo aquel que en él cree que tenga ¿qué? Vida eterna. San Juan 17:3, estoy diciendo, no vamos a entrar porque 17:3, si lo quiere leer y usted trae Biblia también y supongo que está anotando los versículos, ¿verdad? Bueno, es malo suponer, ¿verdad? Porque no todos lo hacen. Y esta es la vida eterna, San Juan 17:3.
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al que tú has enviado. ¿Cómo van a conocer a Dios? Estudiando la Biblia. Y si yo les estoy dando versículos porque creo y supongo que conocen la Biblia, entonces no son católicos. No le pregunte porque, pastor. Entonces, no, ya. Sí, ok. Bueno, vamos a terminar esto ya porque le digo. Usted tocó Santiago, que la fe sin obras es muerta, y estoy de acuerdo. La fe no es algo de decir yo creo, porque aún los demonios creen y tienen. La fe no consiste en decirle Señor, Señor, porque no hacemos lo que Él dice. La fe no consiste en confesarse y decir ya me perdonaron, me voy. No sé si ha escuchado hablar de la regeneración del nuevo nacimiento. Cuando Jesucristo murió, y no es necesario, si usted me quiere creer en la Biblia, ¿verdad? No es necesario ir ahí porque ya estamos tiempo. Cuando Jesucristo estaba en la última cena, levantó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada para remisión de muchos. Si está hablando de un nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto antiguo. El pacto Sinaí, de que se habló en el Sinaí. Dios dio sus mandamientos, dio sus leyes. El pueblo no pudo, nadie puede guardar la ley de Dios. Por eso en Jeremías 31 en adelante prometió un nuevo pacto. En Ezequiel también. Se me va la cita 36, se me va el versículo. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que ya no iba a ver las leyes en las tablas de piedra, sino que iba a poner sus leyes en las tablas de su corazón. Iba a enviar el Espíritu sobre la persona. Ese Espíritu lo iba a capacitar para que guardase sus mandamientos. Iba a esparcir, Ezequiel dice, y os esparciré agua limpia sobre vosotros. ¿Me entienden? ¿Cuándo sucede eso? No cuando se confiesa. Sucede cuando la persona reconoce que Jesucristo es el Señor, que Él murió por los pecados. Cuando un principal de la sinagoga llegó a Jesús de noche, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, maestro, me voy a referir a usted, ¿verdad? Me dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viniera de parte de Dios. Jesucristo no le permitió a Nicodemo exponer sus argumentos. ¿Qué fue lo que le dijo? De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. San Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cuánto sucede que Dios, nadie que no ha recibido ese nuevo nacimiento puede guardar los mandamientos de Dios? Ni siquiera puede intentarlo, porque su corazón está perdido, está corrompido. Necesita un nuevo nacimiento, lo que se le conoce como la regeneración, en la cual, ¿cuánto sucede cuando yo reconozco que soy pecador y como pecador la muerte? Mas sin embargo, miro la cruz de Cristo que murió por mí y le acepto como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene sobre mí y me capacita. Lo que yo era antes, ya no soy igual, porque escrito está que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Aquí ha sido nueva criatura desde que conoció a Cristo, dejó las cosas pasadas, dejó los vicios, los placeres, el adulterio, la fornicación, lo dejó. Si no lo dejó, no me diga que ha nacido de nuevo, porque el que es nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando le llamamos Señor, Señor, es porque obedecemos sus mandamientos, y no es por obras. La fe nos capacita para obrar. No es las obras, sino que la fe nos capacita para hacer buenas obras. No es una contradicción entre San Pablo y San Juan, ¿verdad? Solamente ese es mí, y el que, como dijo Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. No,
Ya va que todavía me toca a mí, porque es necesario aclarar que él dijo varias cosas necesarias aclarar. Y usted mismo lo va a ver en la Biblia. En el pacto antiguo, y él citó a Ezequiel 36, esto era con el Espíritu, y viene según el Espíritu, y es la acción del Espíritu, porque derramaré mi Espíritu. ¿Cuándo se cumplió aquello? ¿Cuándo se cumplió aquello? Juan capítulo 20, versículo 22. No. Ya va, perdón. Si no está en la Biblia, usted me puede decir no. Si está en la Biblia, usted me dice no y yo lo respeto, pero no le creo. Porque el que le cree a un hombre es un creyón y el que le cree a Cristo es un creyente. Escuche lo que dice Juan capítulo, versículo. Léelo usted, léelo. Juan 20, 22. Yo sé. Juan 20, 22. Y si lo sabe, ¿por qué no lo cree? El diablo también lo sabe. Vamos a ver. No. Usted habló, pastor. Pastor, usted habló. Ahora usted va a leer para que usted se dé cuenta que nosotros en la iglesia tomamos el nuevo pacto, que ya no es cosa de la carne, sino del Espíritu. Y que es un pacto en el Espíritu, de aquel Espíritu que Él prometió derramar, que Él prometió dar, y que nosotros lo creemos. Pero no como usted dice, sino como dice las Sagradas Escrituras, porque usted habla y se le respeta, pero no me está fundamentando como yo lo estoy fundamentando, y usted dijo: el que tenga oído oiga y el que tenga ojos vea. Pueden repetir el video para que ustedes observen quién es el que no habla con la Biblia, quién es el que no fundamenta con la Biblia y quién es el que no tiene oídos para oír. Escúchelo, Juan 20, 22, pastor, dígalo. Y habiendo dicho esto, sopló, les dijo: recibid el Espíritu. La regeneración viene no por la carne, viene por el Espíritu. La regeneración en el Nuevo Testamento de la justificación, de la salvación, viene por el Espíritu. Y el mismo Dios, aquellos que no creían que Él era Dios, Jesucristo es Dios, y dice, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. En el Nuevo Testamento estamos bajo la acción del Espíritu. Que el mismo Dios diga que no, se le respeta, pero está bien negando. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hace caso a lo que le digo? Ustedes están mirando cómo la Biblia lo dice. Es la acción del Espíritu. Imagínense ustedes que eso lo dijera yo y que no se lo mostrara con la Biblia. Padre, mire. Pero si yo, ya le doy paso, pero si yo se lo demuestro con la Biblia, que quede claro. Que si yo se lo demuestro con la Biblia, que quede claro. Que él no quiso creer lo que dicen las Escrituras. Y dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y yo le diré: no lo conozco. Y dice: el que escucha las palabras mías y las pone en práctica, versículo 24 del capítulo 7, se parece a un hombre inteligente que construyó su casa sobre roca. Vino el viento, vino todo y no se destruyó. Y el que escucha estas palabras de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como usted, y no la pone en práctica, ya está escrito lo que le va a pasar. Su casa será destruida y será un gran desastre. Y está escrito en la palabra del Señor. Simplemente yo se lo digo para que usted lo crea. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta reflexión que nos da Dios a través de su palabra y a través del Padre Luis Toro. Vemos una vez como más el Padre Luis Toro nos comprueba con fundamentos bíblicos y base bíblica sobre la doctrina de la Iglesia Católica, y vemos cómo nos habla sobre el sacramento de la confesión, cómo Dios dio este poder a los hombres. Y obviamente no cualquier hombre tiene este poder, por decirlo así, sino solamente los sacerdotes de la Iglesia Católica, los ministros de Dios, los sucesores de los apóstoles. También algo pues muy importante sobre la fe, ¿no? Como es al inicio, la fe hay que darla a conocer a través de las obras. Es muy importante que la fe se lleve a cabo, que la fe se cumpla, que cumplamos los mandatos de Dios, que obviamente no somos perfectos y muchas veces vamos a caer,
pero la idea no es caer y quedarnos allá en el suelo, sino levantarnos y cada vez ser mejores personas, cada vez ser mejores cristianos. Y bueno, repito, es muy importante dar a conocer nuestra fe, dar a conocer nuestra doctrina, ser ejemplos de Cristo. Por ejemplo, hay dos santos que me gustan mucho, dos frases de ellos es San Francisco y Santa Madre Teresa de Calcuta. San Francisco de Asís, hay una frase que dice, prediquen y de vez en cuando utilicen la palabra de Dios. Y esa frase me llama la atención porque dice, y de vez en cuando utilicen la palabra de Dios. Cuando al inicio dicen prediquen, ¿qué está queriendo decir? Prediquen primero con el ejemplo. Es muy importante predicar con el ejemplo. Recuerden, Jesús todo lo que dijo ya lo cumplía. Era Dios, era santo, el santo entre los santos. Y Santa Madre Teresa de Calcuta, que ella predicaba simplemente y llanamente con el ejemplo. Incluso Santa Madre Teresa de Calcuta, esta congregación es la única que está en muchos países donde no dejan entrar el catolicismo. ¿Por qué? Porque ellas le permiten entrar porque ellas no predican, por decirlo así, con los labios, pero sí predican con el ejemplo. Y el ejemplo muchas veces puede llegar aún más. Por eso dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a bases de las obras. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios María Santísima nos acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video.